aunque no es una responsabilidad directa de la institución dirimir este asunto del reglamento electoral y de las elecciones estudiantiles, el no hacerlo sí repercute en toda la estructura de gobierno de la institución. Y eso es lo más, diría yo, complejo y dramático, porque puede volver a retornar a una crisis en los órganos de gobierno si no resolvemos. Y lo otro es que normalmente el estudiante que ha cuestionado la elección, como se ha venido haciendo en los últimos años, porque dice que son selecciones de dedo, pero así lo dice la ley, tampoco hicieron esfuerzos para que eso se corrigiera. O sea, yo voy a presentar aquí la evidencia de todo el acompañamiento que se ha dado y cómo nuevamente se entró a una etapa de fracaso del diálogo interno de los estudiantes para poder consensuar un reglamento electoral. Es bueno siempre rememorar rápidamente que los antecedentes previos a esto es el reglamento electoral estudiantil que el comisionado universitario elaboró y que el Consejo aprobó en el año 2009, y que los propios estudiantes dijeron que era un reglamento impuesto por la autoridad, ¿verdad? Pero sin embargo con ese reglamento se hicieron 2 intentos por querer hacer elecciones con participación de ellos y ambos intentos fueron abortados. Se hizo un tercer intento también y también fue fracasado en ese momento, ¿verdad? Eso fue en los años 2011 y 2012. El no tener esas elecciones implicó que el Congreso Nacional, mediante estos 2 decretos del 83-2012, que en su parte medular habla de hacer elecciones estudiantiles, y miren lo importante que dice ahí, este decreto, aquí en su parte inicial del artículo 4, dice, se ordena a los sectores estudiantiles. O sea, es una orden que el Congreso daba a los estudiantes para que elaboraran por consenso, ¿verdad?, el reglamento electoral que conlleve un proceso eleccionario transparente, incluyente y ampliamente democrático. Si el plazo indicado en el artículo no se cumple con la emisión del reglamento electoral, por cualquiera que fuere la causa, se dio potestad al tribunal para que elaborara uno, pero en esa fecha hubieron elecciones en el país y el tribunal estaba imbuido en el tema político nacional y no en el interno de la universidad. Si durante el periodo de vigencia de este Congreso se incorpora la representación estudiantil, las decisiones y nombramientos deben de realizar conforme a la mayoría establecida por la ley. Ese fue el primer decreto que ordenaba hacer el reglamento. Y el segundo decreto es el 46-2013, son decretos legislativos que dice, con el interés de fortalecer la gobernabilidad y estabilidad democrática de la UNAM, el Consejo Universitario debe nombrar a los estudiantes que deben ser miembros de este organismo de conformidad con los requisitos que la ley orgánica establece, que es tener un índice de 80%, 1/3 de su carrera aprobada, y ser un estudiante de matrícula regular, que son los 3 requisitos. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo número 8 de la Ley Orgánica de la UNAM, los estudiantes deben de organizarse y elegir en un proceso democrático a sus representantes ante el Consejo Universitario para el periodo siguiente. Y este es el artículo. Si al final de tal periodo los estudiantes no logran elegir a sus representantes, el mecanismo de nombramiento por el Consejo Universitario será de carácter permanente, ¿verdad? Hasta ahí está en este momento. A eso es lo que la ley establece. La ley lo que establece es la representación estudiantil ante el órgano de gobierno universitario. No limita que el estudiante pueda seguir trabajando en su reglamento y después celebrar elecciones. Eso no lo regula, no les prohíbe, no les limita, ¿verdad? Pero si mientras no hagan eso, el mecanismo de selección está vigente. Bueno, visto eso, ¿verdad?, nosotros en el 2015 hicimos la primera convocatoria, ¿verdad?, el 28 de enero del 2015
15, una convocatoria para tratar de implementar un encuentro estudiantil que produjera el diálogo para el consenso del reglamento. Y de ese diálogo, lo único que surgió, a la única conclusión que llegaron, pero que nunca aplicaron, ¿verdad?, fue que estos estudiantes que se reunieron desde los diferentes sectores fue a un acuerdo que dice acuerdo de compromiso para la elaboración del reglamento electoral. Esto fue todo el diálogo. No llegaron al consenso ni cumplieron con el compromiso que ellos mismos en aquel año del 6 de febrero del 2015 habían asumido. Llega la mesa mediadora, ¿verdad?, integrada por estos miembros, Mauricio Burdet, Bernardo Muñoz, Miriam Miranda, y ahí dentro de lo que la mesa mediadora establece, ¿verdad?, es que establece lo de quien convoca para que se integre la mesa mediadora, precisamente es el vicerrector y un representante del MEU. Así se instala la mesa mediadora, y esta mesa mediadora emite estas recomendaciones finales, ¿verdad?, de la mesa mediadora, ¿verdad?, que la universidad hizo pública a nivel nacional. Aquí está el comunicado que la universidad en la tribuna hizo pública cómo quedó el acuerdo, y no solo lo publicó, sino que políticamente dijo lo siguiente: la UNA cumplirá fielmente con los acuerdos con los estudiantes. ¿Verdad? Esa es una decisión política que ya la vicerrectora les acaba de enseñar el punto de cómo hemos ido cumpliendo aspecto por aspecto de los acuerdos de la mesa mediadora. En lo atinente a la cuestión electoral estudiantil, la mesa mediadora emitió esto: tiempo y cronograma, dice: acelerar y facilitar la elección y acreditación de representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno y autogobierno, incluyendo la revisión y aprobación por parte del sector estudiantil de su reglamento electoral. Se recomienda que la universidad facilite y destine apoyo logístico y económico para todos los procesos. Ahí van a ver que ellos, la primera nota que mandaron es que les diéramos almuerzo, café, y todo eso se le ha cumplido. Todo eso se le ha cumplido. Se recomienda continuar fortaleciendo los procesos de democratización institucional y estimular continuamente la participación de todos los sectores en la toma de decisiones que afecten la vida universitaria. Por esta razón, una vez que el sector estudiantil construya su reglamento electoral consensuado y se instale la Junta Nacional Electoral, se recomienda que ambas partes se comprometan a solicitar al Congreso Nacional derogue el artículo 1 del decreto 46-2013 que habla de la selección de los estudiantes, para que vuelva a su estado original como se elegían anteriormente. De ahí, en la parte de monitoreo y verificación, también la mesa mediadora recomienda que se establezca esta instancia, a la cual nosotros ya le presentamos un primer informe de cómo está la situación del reglamento electoral y del proceso estudiantil. A los miembros de esta mesa mediadora, de monitoreo, y seguimiento. Como hubo un grupo estudiantil que decía que ya tenía un reglamento electoral definido, ¿verdad?, entonces, y no era consensuado, sino que solo era el sector del MEU, y no había tenido capacidad de convocar al resto de sectores estudiantiles, la universidad, ¿verdad?, estableció una posición oficial sobre el reglamento electoral y la convocatoria a elecciones. Este documento, ¿verdad?, fue hecho en septiembre, el 26 de septiembre del 2016, en donde se ratifica
que solo se va a reconocer aquel reglamento que esté debidamente consensuado y que no solo exprese el sector de un grupo estudiantil, sino la convergencia de todos los grupos alrededor de este tema. Dicho esto, la universidad los estudiantes nos plantearon en el marco del diálogo que ellos iban a convocar ellos mismos, que no necesitaban que mediara la universidad, y considerábamos que era correcto. Aunque de antemano les dijimos nosotros, creen que van a reunirse, ¿quién va a convocar? Porque el problema es que si convoca uno, el otro lo descalifica. Y entonces ellos se autoconvocaron, ¿verdad? Y esa autoconvocatoria fracasó. Y entonces un sector del MEU, que se llama MAU, ¿verdad?, pidió formalmente a la universidad que a través de la BOAE se convocara a todos los sectores estudiantiles a esa mesa de diálogo para elaboración del reglamento. Nosotros, atendiendo esta petición del propio sector del MEU, enviamos esa convocatoria para que se reunieran. Esto la presentaron el 29 de septiembre y nosotros convocamos el 30 de septiembre de 2016 a las 2 p.m. en el Salón Preferencial del Complejo Deportivo. Hasta ahí llegaron todos. Todos los sectores estudiantiles atendieron la convocatoria que a petición de los propios estudiantes, la BOAE les giró a todos estos sectores y se instaló la mesa. Se inició el diálogo entre estudiantes el 28 de septiembre del 2016 y a la vez se determinó en ese diálogo que cada organización iba a tener 4 representantes, ¿verdad?, por organización y que la BOAE iba a ser la que estuviera a la salvaguarda de esos documentos. Aquí están las acreditaciones que cada uno de los movimientos enviaron, el MER, el MAU, ¿quién es este? El MAU también, el mismo. De él. Sí, porque el MAU cambió 2 veces de representación. El MEU, el FRU, el FUD, la FUR, todos llegaron a esa... El bar, ahí está el bar también, y estaba un grupo de Comayagua, que entre ellos resolvieron que se incorporara después de toda esta justificación. Entonces, sí, del caso de Comayagua. Sí. Ese diálogo se inició en esa fecha que les indico y fruto de eso se suscribieron todas estas actas, 5 actas. Nosotros asistíamos con el comisionado universitario en carácter de observadores. Ahí están, se tardaron una cantidad de tiempo en definir la metodología de cómo iban a abordar y casi nunca avanzaron en la parte medular. Un mes después se volvió a romper el diálogo. Y vuelven a solicitar a la BOAE para que convoque de nuevo para tratar de reanudarlo. Aquí está el FRU, el Movimiento Lorenzo Zelaya, el MEU, el MAU y el MEU de Valle de Sula, ¿verdad?, que nos piden que por favor convoquemos al FUD, al FRU, a la FUR y al BAR para que vuelvan a la mesa de diálogo, porque se retiraron por discrepancias que tenían en el abordaje del tema. Aquí están las notificaciones. Nosotros hicimos ese nuevo intento de reanudación del diálogo, ¿verdad?, y le mandamos nota a los frentes que se habían retirado para que se reincorporaran de nuevo al diálogo a petición de la otra parte de los estudiantes que pedían su reincorporación. En respuesta a eso, a esa petición que nosotros le mandamos a todos estos movimientos, ¿verdad?, él nos contestó la FUR, el FUD, que ellos no se iban a sentar mientras no se establecieran nuevas bases del consenso, ¿verdad?, porque las discrepancias al parecer hasta ese momento se tornaron insuperables.
Entonces aquí están las notas que yo les pedí que me le hicieran por escrito y que nosotros se las remitimos a los que nos solicitaron reconvocarlo. Aquí están se le mandó a las Naciones Unidas, ¿verdad?, a todos los organismos de derechos humanos, a los frentes en total, ¿verdad?, las respuestas que nos dieron quienes se habían retirado del diálogo. Bueno, la misma convocatoria para que trataran de reanudar el diálogo y no. El VAR, ya para finalizar el año pasado, mandó una nota diciendo que nosotros hiciéramos otra vez el intento, pero hablamos con los sectores estudiantiles y dijeron que ya estaban en exámenes y que mejor retomáramos este tema una vez que se reanudaran las clases, porque eso ya fue a finales de noviembre que ocurrió. Yo también le remití copia. Aquí están las notas que nos mandaron en respuesta de eso los mismos frentes, ¿verdad?, de la FUR, el FUD y todos los demás. Aquí están todas las solicitudes y respuestas que ellos han enviado de logística. Aquí es donde dice queremos alimentación completa, procurando los tiempos de comida necesarios, desayuno, almuerzo, cena, coffee break, material logístico, gastos de transporte. Solo se le dio el gasto del transporte a los que venían de centros regionales, ¿verdad? Y todo lo demás también se les suplió. La comida, los coffee break, para que estuvieran muy activos y no dijeran que por cansancio o por hambre tenían problemas de consenso, ¿verdad?, sino que se les garantizaba toda la logística que pidieron. Ahí están todas las... Después nos pidieron los listados. A los únicos que no se les dio viáticos eran los que no estaban matriculados el periodo anterior, que eran estudiantes de la universidad en el Valle de Sula. No eran estudiantes regulares, no estaban inscritos, pero eran los que siempre estaban en las tomas. Nosotros valorábamos que era legitimar una práctica, darle viáticos a personas que sin ser estudiantes habían participado en las tomas, tanto en una ABS como en Tegucigalpa. Entonces, fueron dos casos, creo, que nosotros no se les financió su traslado. Hubieron dos peticiones más. Una, que el MEU iba a hacer una gira nacional para socializar el reglamento, los acuerdos a los que iban llegando. Y la otra, que se le diera los listados oficiales de estudiantes matriculados para ver cómo estaba el censo electoral. Nosotros desde un inicio les advertimos a los movimientos que no íbamos a financiar a grupos, que todo lo financiero en torno al tema electoral iba a ser a través de la Junta Electoral, que tenía que elaborar un presupuesto y era quien iba a dirigir todo el proceso electoral, que ni al FRUD, ni al FUD, ni al VAR, ni a nadie se le iba a dar financiamiento bilateral, ¿verdad? Y que en lo relación al tema de brindarles el censo, el listado de matrícula de estudiantes, que eso también tenía que ser una facultad de la Junta Electoral, porque son documentos de registro privado, ¿verdad?, en términos de que son estudiantes con sus números de cuenta y tienen información clave de la institución, y que tenía que ser el órgano debidamente colegiado el que lo pidiera, ¿verdad?, y no sectores estudiantiles en particular, ¿verdad? Entonces, una vez que se instale la Junta Nacional Electoral, nosotros inmediatamente le proporcionamos toda la información de la base de datos de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción. Sí, es la misma relacionado con esos temas Bueno, como podrán apreciar, prácticamente volvemos a lo mismo. No hay capacidad de converger entre los diversos sectores estudiantiles. Estamos en diálogos bilaterales en este momento. Ayer y antier yo me reuní con dos de los dirigentes
uno del MEU, otro de la FUR, y vamos a seguir en ese diálogo la próxima semana, porque queremos entrar a una nueva fase ya del diálogo para ver si a través de la universidad se puede instalar de manera permanente esa mesa y ver qué salida le damos al tema de cómo va a quedar la estructura de gobierno con los estudiantes. Hasta el momento la opción es la que está en la ley y yo se los he expresado, que es la selección, ¿verdad? Pero frente a los hechos que se han venido ocurriendo, nosotros también consideramos que es vital analizar todo el contexto y ver qué otras opciones pudieran haber que permitan en el mediano plazo y si se pudiera en el corto, ver que realmente la representación estudiantil sea fruto de un proceso eleccionario propio de los estudiantes. Esa es posición oficial de la universidad, pero que eso se hará en base a la ley, ¿no? Conforme a la ley, ¿no? Y para eso es vital ver lo del reglamento. Estamos con los tiempos bastante ajustados, ¿no? Y pues vienen las elecciones de órganos de gobierno donde, bueno, ustedes van a definir cómo van a quedar estructurados y con la metodología que se considere apropiada.